a empezar a grabar. Bueno, chicos, esta parte de una aclaración que es importante respecto a las fuentes independientes, ¿sí? Si bien hemos visto esa parte muy rápido al inicio, es bueno que aclaremos esto, ¿ya? A ver, ¿esto de acá qué es? Es una fuente, esto no es independiente, esto es dependiente. Esa es la simbología, el diagrama que representa una fuente dependiente de corriente. Esto toda la vida va a representar corriente, ¿sí? Este primer gráfico. De la misma manera que este segundo va a representar toda la vida, va a representar voltaje, ¿sí? Corriente, voltaje, toda la vida. Eso no cambia. Ahora, estas fuentes pueden tener un determinado valor. Ese valor depende de otro parámetro. Por ejemplo, aquí puedo colocarle 5 corriente IA, digamos. Ya. Ahora quiero que me presten mucha atención en esta parte. Este valor de acá, este valor, ¿qué es? Es un valor de corriente, ¿sí? 5 ya es un valor de corriente. Cambiemos el valor. Ahora que sea un valor que depende del voltaje. Por ejemplo, este. Ahora, si esta fuente tiene ese valor, entonces igual, el mismo hecho que les dije hace rato, me da a entender de que este es un valor de corriente, ¿sí? Por más que aquí aparezca un voltaje, esto es un valor de corriente. Esto tiene que quedar muy claro al momento de hacer el análisis de los N circuitos que vamos a ver ahora. Lo propio acá. Esta es una fuente dependiente de voltaje. Podemos colocarle un valor, este. Ahora, en este caso, este siempre va a ser un valor de ¿qué cosa? Un valor de voltaje. Siempre, 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 siempre. Podemos cambiar tal vez esto. Ahora que sea una corriente la que defina la fuente. Igual va a seguir siendo una fuente de voltaje. ¿Sí? Igual. Y esto de acá va a seguir siendo un valor de voltaje precisamente. Es importante tener en cuenta eso porque en muchas prácticas lo que se ha podido apreciar, lo que he podido ver es que cuando apreciaban esto, cuando tomaban en cuenta este valor, ¿verdad? Teníamos una fuente de corriente y este valor de acá lo tomaban ustedes como voltaje, algunos de ustedes. Eso no es correcto, ¿sí? Siempre que ven una fuente de corriente, el valorcito que esté al lado siempre va a ser corriente, siempre. Por más que aquí haya voltaje, por más que aquí haya cualquier cosa, siempre va a ser corriente. Y lo propio, para la fuente dependiente de voltaje, siempre el valor de al lado, siempre, 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 siempre va a ser voltaje. Vamos a partir de esa base, ¿sí? Y hoy vamos a seguir viendo lo que es el teorema de Norton. Vamos a fusionar esos dos métodos que hemos visto con anterioridad. Ya, para su mayor comprensión, también para que no estemos a cada rato viendo los pasos, he hecho este pequeño diagrama de flujo, ¿ya? Diagrama de bloques. Les ha debido explicar que es el ingeniero, ¿quién lleva esto? El de electrónica, el Zambrana. Él maneja los diagramas de bloques. Ahora, este es un mapita para que más o menos nos ubiquemos, ¿sí? Que cómo llegar a cada una de esas incógnitas. Cuando trabajemos con fuentes dependientes, con estas de acá precisamente, y me pidan hallar circuitos equivalentes, yo sí o sí voy a necesitar estas dos respuestas, estas dos incógnitas. Para empezar, el voltaje Thevenin, ¿sí? Que conocerán, que no es nada más que esto de acá. Y por otro lado voy a necesitar la corriente norte. Ya. ¿Cómo hago para llegar a estas? Resumiendo, sin pasos ni nada. Tengo mi circuito, ¿verdad? Ya, el primer paso sabemos cuál es, ¿no? Retiramos la carga. Luego dejamos, si queremos hallar voltaje Thevenin, primero vamos a dejar en circuito abierto los terminales A y B. Una vez hecho eso, el paso siguiente es hallar absolutamente todas las corrientes. Todas, todas, todas las del circuito. A veces es difícil simplemente encontrar las que quiero, así que preferible encontrarlas todas. Con esas corrientes me voy a venir acá a hacer ruta de voltaje. Y bueno, el resto es historia ya. Se halla el voltaje Thevenin a partir de ahí. Para hallar Norton, ahora retiramos la carga y cortocircuitamos A y B. Lo mismo, hallamos todas las corrientes y una de esas corrientes va a ser la corriente Norton. Sí, ya vamos a ver cuál. Es la que pasa entre los terminales A y B. Espero que con este diagrama se simplifique más el análisis y ahora vamos a proceder a hacer el ejercicio que corresponde a la clase de hoy. Ya.
Ese es el ejercicio 7 de la tarea del 2000, del primer semestre. Nos piden lo propio, ¿eh? Hallar de este circuito de acá el equivalente Thevenin, el equivalente Norton, la potencia entregada por el circuito y la máxima transferencia de potencia. Vámonos a ir con los primeros tres incisos. Una vez que lo resolvamos, el cuarto más vamos a hacerlo por ende. ¿Por qué he colocado esto de acá al lado? Estarán preguntándose tal vez. Aquí me dice valores de dependencia. ¿Cuáles son nuestros valores de dependencia? En el circuito, normalmente, tengo las fuentes dependientes. Aquí podrán apreciar, tengo 3 y Y, ¿sí? Y luego tengo otra fuente dependiente. Aquí tengo voltaje X entre 4. Estos valores, esta corriente Y, define a la fuente de corriente de acá, ¿verdad? De la misma manera que este voltaje X define el valor de la fuente de voltaje. Esta Y y este PX son los valores de dependencia, ¿sí? Estos valores van a definir las fuentes y tengo que ubicarlos en el circuito. Normalmente me los dan, ¿no? En el circuito. Aquí pueden apreciar, aquí está voltaje X y aquí se encuentra la corriente Y. Hay que tener mucho cuidado y como dice aquí el señor, hay que respetar estos valores de dependencia. ¿Cómo respetar? Me refiero a que si aquí me está diciendo la corriente Y que va en este sentido, ya sea que yo haga mallas o nodos, tengo que respetar el sentido de esa corriente. ¿Sí? No puedo alterar ese sentido, porque si altero o le doy por poner en sentido contrario, voy a afectar al valor, no de este, al valor de mi fuente dependiente. Lo propio con Disculpe, este. Auxi, una pregunta. Sí, sí. Si es que en este caso, bueno, nuestra corriente dependiente, digamos, digamos, ahora está en la derecha, pero ahora estaría, digamos, en contra de nuestra corriente dependiente de intensidad de la izquierda. ¿Cómo se representaría o o sea, en qué sentido deberíamos de respetar, digamos, ¿no? Ahí. Ya. Existen una serie de casos. Aquí, por ejemplo, no hay nada que me obligue de que yo tome un sentido contrario. Yo tranquilamente vengo, voy a hacer mi malla, por ejemplo, acá, y respeto el sentido de esa corriente. Hasta le puedo bautizar a esta malla con ese nombre. Pero ¿qué ocurre? Va a haber casos en los que, por ejemplo, yo aquí tenga aquí, ¿no? Una fuente de corriente. Entonces, esto me va a obligar a que mi corriente vaya en este sentido. Sí, eso ya es pasable. Lo que hay que hacer es que una vez resuelto el problema, inmediatamente, en vez de colocar este valor, ¿sí? El valor que no se le voy a llamar I1, por ejemplo, en vez de colocar I1 en mis ecuaciones, tengo que colocar Y, ¿sí? De tal manera que estos dos estén relacionados. Tiene que haber una relación entre lo que yo estoy trabajando con mis valores de dependencia. Eso. Vamos a ver ejemplos así más adelante. Lo propio. Ahora, ¿cómo se respeta este valor de acá? Este voltaje X. Siempre les he dicho, desde el principio de las ayudantías, ¿qué hace la corriente? La corriente va de más a menos, ¿verdad? Siempre va en este sentido, por lo regular. Entonces, este voltaje X me está diciendo de que la corriente que va a atravesar esta resistencia va a ir en este sentido, ¿sí? No sé, le puedo llamar tal vez corriente I, ¿no? Y esta corriente la voy a analizar analizando esta malla de acá y esta malla de acá. Ya, una vez aclarado eso, pasemos a resolver. Primer paso, hallar Thevenin. ¿Qué hay que hacer? Siempre, siempre, siempre retiramos la carga. Vamos a retirar la carga. En este caso, mi carga es esta. Bueno, esto está mal. Lo que hay que retirar es la carga RL, que es igual a 6 ohmios. Esta es mi carga. Entonces, yo la saco de mi circuito y dejo los terminales A y B libres. Precisamente eso es lo que estaba haciendo acá. Ya retiré mi resistencia de carga y ese sería mi terminal A y este de acá sería mi terminal B. Ya. Ahora, qué nos pedía? Ayer el circuito equivalente Thevenin. Empezaremos por ahí. Empezaremos por aquí. Uno, voltaje Thevenin. Ya. Empezaremos por voltaje Thevenin. Entonces voy a volver a copiar este circuito
Y tal vez hacerle una pequeña limpieza si se pudiera, ¿no? Quitar todo el terminal o los cables que están sueltos. Esto de acá, por ejemplo, no me ayuda y eso tampoco. De tal manera que mis terminales A y B se han movido. Ahora van a estar acá y el otro va a estar aquí. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que tengo que encontrar aquí? La diferencia de potencial que existe entre A y B. Ya. Ahora, vámonos por acá. Ya hemos hecho esta partecita. Estamos haciendo primero Thevenin. Ya está. Hallemos todas las corrientes. Ahora, tal vez están preguntando, ¿por qué el AUXI está utilizando más método de mallas últimamente? Precisamente porque mallas está diseñado para que hallemos corrientes al instante, para hallar todo lo que es, en cambio, el teorema de nodos, nos hace hallar voltajes, y con esos voltajes luego recién hay que calcular corrientes. Por eso se prefiere usar lo que son mallas, ¿sí? Pero por ambos métodos tendría que dar absolutamente el mismo resultado. Ya, mallas. Ahora sí, mucho cuidado porque hay fuentes de corriente por acá. Definamos un sentido. Aquí tengo Y. Voy a definir a esta malla como esa corriente precisamente. Esta va a ser la corriente Y. Ya, eso para empezar. Acá, lo propio. Aquí tengo una fuente de corriente, ¿no? Entonces, eso de algún modo le está dando igual sentido a esta malla. Va a venir en ese sentido de acá. ¿Cuánto va a valer la malla, la corriente de acá? 2 amperios. Acá, lo propio. Hay una fuente que va a definir el sentido de mi corriente, pero es una fuente dependiente, por lo que vengo acá y yo le doy su sentido. ¿Cuánto vale esta fuente? Esta corriente, sí, esta corriente de esta malla. 3 y Y vale. 3 y Y. Bueno, lo podemos dejar como 3 y Y también, ya que no hay nada que nos lo esté impidiendo. Y analizamos de esta manera las mallas. Vamos a empezar con la malla de acá. Ya. Como yo de algún modo ya conozco esta malla, la malla verde vamos a llamarle, ya no es necesario que analice. Yo directamente digo la corriente que está atravesando esta malla o que está en esta malla. Mejor si le coloco otro nombre. Para que no haya confusión, voy a llamarle I1, ¿ya? I1 es igual a 3Y. ¿Sí? Listo, ya conozco su valor. Cuando conozco el valor de una corriente en una malla, dijimos que no es necesario ya hacer análisis. Entonces ya está la malla, la primera malla. La malla azul tampoco es necesario, porque ya conozco el valor de esa corriente. Le voy a llamar I2 a esta, ¿ya? Y yo coloco aquí la corriente I2, ¿cuánto vale? 2 amperios. Lo único que me quedaría sería a mí analizar la malla roja, la malla número 3. Ya. Vamos a empezar a hacer un análisis rápido. Estoy aquí abajo. Subo, menos más. Hay una subida de tensión. Estoy yendo de menos a más. Sería más voltaje X cuartos. ¿Sí? Recuerden, esto de acá es un valor de voltaje, debido a que la fuente me lo dice. Aquí encuentro una resistencia que polariza. Subo más menos, aquí hay una caída de tensión. Menos 8 y Y. Pero a la vez notarán de que por esta resistencia está pasando otra corriente, ¿no? Está pasando I2. E I2 pasa en este sentido. Por lo tanto, aquí yo tendría más 8 por el valor de I2. ¿E I2 cuánto vale? Vale 2 amperios. Bueno, luego sigo subiendo. Aquí encuentro una fuente que me indica una subida. Luego vengo por acá. Aquí encuentro otra resistencia. Siempre se polariza, ¿no? Esto sería menos 4 y ya. Todo esto ya terminé de dar el ciclo entero, por lo tanto igual a 0. Ya. Hasta aquí estamos excelente. Ahora quisiera aclarar algo más. Que, bueno, se me olvidó aclararlo antes de la sesión, pero lo vamos a colocar.
Esto es muy importante también que lo tengan en cuenta. Lo voy a tratar de explicar lo más claro posible. Estos son dos métodos diferentes. En nodos, ¿con qué yo trabajo? Trabajo con voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Trabajo con estos valores. En mallas, en cambio, yo siempre trabajo con valores de corriente. En mis ecuaciones, en mallas, siempre yo voy a tratar de obtener todo en corrientes, todo. Al igual que en nodos, yo siempre voy a tratar de obtener todo en voltajes. Ya, aquí hay un problema, pero si bien esta ya está resuelta, esta también, pero miren esta ecuación, la ecuación de la malla roja. Aquí tengo, está bien, corrientes, pero aquí no tengo una corriente. Esto de acá es un voltaje en X. Y esto de acá no puede ser. Yo no puedo resolver mi ecuación de malla si es que tengo aquí un voltaje. ¿Sí? Todo tiene que estar en función de corrientes, todo. Por tanto, ese Bx aquí tengo que eliminarlo y poner una corriente. De algún modo tratar de analizar ahí. Entonces voy a venir acá y voy a extraer este pedacito de resistencia. ¿Ya? Lo vamos a analizar acá. Análisis de voltaje X. ¿Ya? Ahí tenemos el voltaje X y ahí está la resistencia. ¿Por qué lo saqué? Para que analicemos. Por esta resistencia, ¿qué valores están pasando? Por un lado aquí está pasando I1 en este sentido. Y por aquí está pasando I2. Ya, I2. Ya, y ¿esto de qué me sirve? ¿Cómo yo puedo identificar aquí corrientes? No, pues ¿cómo puedo eliminar aquí el voltaje? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, aquí con mucha atención, por favor. El voltaje X es el voltaje que cae en esta resistencia. Eso está más que claro. ¿A qué es igual ese voltaje? El voltaje es igual a qué? A la corriente. Vamos a ponerle un nombre a esa corriente. Voy a colocarle IN. A la corriente multiplicado por el valor de la resistencia. La resistencia vale 2. Ya está perfecto. Ahora, ¿a cuánto equivale esta corriente? IN. Vamos a analizarlo también. Voy a copiar esto a un lado. Ya. Y tengo en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que dice este señor de acá, que respete los valores de dependencia. Aquí, Y respeté su sentido. ¿Sí? Pueden apreciar, respeté el sentido de Y. Aquí también tengo que respetar el sentido de este voltaje. ¿Este voltaje qué me indica? Que la corriente que atraviesa esta resistencia, o sea, mi corriente IN, va a venir de más a menos. O sea, va a venir en este sentido. ¿Sí? ¿Estamos? En una resistencia, si aquí es más, aquí es menos, la corriente viene siempre en este sentido. ¿Sí? Por lo de la polarización. Listo. Ahora ya puedo calcular cuánto va a ser el valor de IN. El valor de IN va a ser igual a lo siguiente. Hemos visto esto ya una cantidad infinita de veces. Va a ser igual a la corriente que está yendo en el mismo sentido, que es I1, menos la corriente que le está dando la contra, I2. Ya, ahora estos valores de corriente yo los conozco. Aquí están. I1 vale 3Y e I2 vale 2. Por lo tanto, vengo acá y copio esos valores. Ya. I1 valía 3Y e I2 vale 2. ¿Verdad? Sí, vale 2. Listo. Entonces, con esta nueva igualdad la enmarco y me vengo acá. ¿A qué es igual el voltaje X? Es igual a IN. E IN es igual a todo esto de acá. IN es igual a 3 y menos 2. Y todo esto multiplicado por ¿qué cosa? Por la resistencia. En este caso, mi resistencia, ¿cuánto vale? Vale 2.
Ahora de aquí despejo voltaje X. Voltaje X. ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser 6Y menos 4. Listo. Ahora, ¿esto de qué me sirve? ¿Cómo lo podría yo poner? Esto es directamente reemplazar. En mi ecuación, como este era el único término que no estaba en valor de corrientes, yo lo voy a reemplazar por este valor y ya estaría terminado la ecuación. Entonces, vuelvo a copiar esto. Disculpe, Auxi, hay algo que no me quedó claro. ¿Por qué hacemos el análisis justamente en esa resistencia? Ya, Eh, eso debido a que lo siguiente, ya, hasta aquí me seguirán. Este voltaje X yo quiero eliminar, ¿sí? Por lo que le expliqué. En mallas me tienen que quedar todos corrientes, todos corrientes. Así que esto de acá no puede ser. Ya. Ahora, para poder analizar voltaje X, ¿dónde se encuentra? El voltaje X, según el gráfico, se encuentra en esta resistencia. Cae en la resistencia de 2 ohmios. Es por eso que yo la saqué y me puse a hacer los análisis que corresponden. Es por eso que tomé esa resistencia. ok, entonces ya viene, digamos, el voltaje X predeterminado. ¿Siempre va a venir predeterminado dónde va a caer? O si es que no nos viene, digamos, directamente sería a la resistencia más cercana. Cuando les den fuentes dependientes, esas fuentes tienen que depender de algo, ¿no? Los valores de dependencia. Esos valores, en este caso, voltaje X, tienen que darles en el circuito. Sí o sí, en alguna parte tienen que colocárselos. De otra manera va a ser difícil resolver, imposible básicamente. Sí, este Sí, voltaje, esta dependencia puede estar, siempre va a estar, digamos, fuera de su malla o también puede estar dentro de la malla, digamos, donde está esa fuente dependiente. puede estar dentro. Si se recordarán, hemos hecho un problema aquí. Miren, aquí, por ejemplo. Esta es una fuente de voltaje, ¿no? Fuente de voltaje. Eso de acá es voltaje, por si acaso. Aquí tengo una fuente de voltaje que depende de IX. ¿Y dónde está IX? Está en la misma malla. Sí puede pasar. Esto normalmente ocurre en ejercicios pequeñitos como este de acá, que es de inicio, ¿sí? Pero en ejercicios grandes como este de acá, el que estamos resolviendo ahora, normalmente están separados para evitar corriente cero, voltaje cero, esas cositas. Ok, gracias, sí, Ya. Si es que alguien tiene una consulta igual, hágala, no hay problema, se interrumpe, porque esto de acá es importante que lo dominemos y que no estemos igual dudando de lo que vamos a hacer. Ya tengo el voltaje X. Entonces, este es mi valorcito de acá que yo encontré. Rayos. Lo copio. Voltaje X es igual a todo esto, lo copio y lo traigo aquí. Bueno, básicamente sería eso. Perfecto. Todo este análisis de acá es importante. Es muy importante que lo hagamos, porque de otra manera no es imposible que yo pueda resolver esto. Listo, ya tengo mi malla 3. La voy a traer por acá a un costado y voy a empezar a despejar. A ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Todo vamos a multiplicar por 4. No, primero resolveremos un poco. Mejor va a estar así. Voy a volver a copiar esto y resolvemos. Ya. Aquí esto de acá se elimina y sería 36, si no me equivoco. Y estos dos de acá se eliminarían. Menos 8 y menos 4 y serían 12. Ya, hasta ahí estaríamos bien. Si acá se viene aquí. Ahí se va a cortar la reunión justo. Ya. Se corta, por favor, se van a volver a unir. Por 4. Ya, ahora sí elimino ese 4 denominador y digo 6y menos 4 más 36 por 4.
144 sale acá. Esto de acá sería 48 y. Listo. Em, bueno, aquí sale 140. Y esto de acá sale mm, menos 48 más 6. Bueno, menos 42 y sale. De aquí es historia, ¿no? Yo simplemente tendría que pasar a un lado y despejar. De tal manera que y me va a quedar igual a lo siguiente. 140 sobre 42. Ya, ahora esto en decimales, ¿cuánto es? Esto es aproximadamente 3.333333. 3 periódico. Ya está su símbolo de periódico. Ya tengo la corriente. Ya tengo, de hecho, todas las corrientes. Y vamos a enmarcarlas para no olvidarnos de sus valores. Esto es I1, esto es I2, y finalmente tengo IY. Ya. Ahora, ¿qué hago con esto? Hemos analizado ya las corrientes y me vengo al siguiente paso del diagrama de bloques. Ruta de voltaje. Entonces me vengo acá y yo digo ruta. La ruta puede ser la que ustedes deseen, ¿no? Siempre y cuando no choquen con fuentes de corriente. Entonces voy a venirme acá a mi circuito. A ver. Estos eran mis terminales A y B. ¿Qué ruta podría tomar? Una en la que no haya choque con fuentes de corriente. Tengo que evitar chocar con esta fuente y tengo que evitar chocar con esta fuente en mi camino. Tal vez podrían decir ustedes, bueno, Auxi puede venir por aquí y directamente por acá. Listo. Esa de ahí sería considerada como mi ruta. Ya estaría y no estoy chocando absolutamente con ninguna fuente. Entonces voy a venir acá y voy a hacer precisamente eso. Ya. Y vamos a borrar absolutamente todo lo que no tenga que ver con mi ruta. Con mi ruta. Entonces vengo acá y yo digo, a ver, ya, voy a tomar este caminito. Listo. Ese va a ser el camino que voy a tomar. Empezando en el punto A y terminando en el punto B. Como todas mis corrientes son positivas, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Eso quiere decir de que la polarización también es correcta. Por esta resistencia de 3, ¿qué corriente estaba pasando? Esta, ¿no? Que es I1. ¿I1 pasa en qué sentido? Pasa de esta manera, ¿no? Entonces aquí coloco la corriente que atraviesa. Esto es I1. Y la polarización, bueno, se mantiene. Por acá, por 2, ¿qué corriente pasa? Hemos analizado esa resistencia. Pasa la corriente IN, ¿no? En sentido hacia abajo. Entonces vengo acá y yo digo, aquí viene lo que es la corriente IN. ¿Ya? Aquí no hay nada. Y acá, ¿qué corriente atraviesa la resistencia de 4? Aquí mismo me lo está diciendo, ¿no? La corriente IY. La corriente IY polariza de la siguiente manera. Más, menos. ¿Me estoy olvidando de algo? Eso sería todo. Ya, ahora sí, haremos el análisis. Parto del punto A. Voltaje A. Vengo por acá, más, menos. Una caída de tensión. Caída. ¿De cuánto? De 3 por el valor de la corriente que es I1. Vengo por acá. Aquí, otra caída de tensión. ¿De cuánto? De 2 por IN. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Menos más. Aquí se borró un poquito. Aquí es al contrario, ¿no? De menos a más hay una subida. ¿Más qué cosa? Más 4 y Y. Y finalmente llego al punto B. Ya, hasta ahí está bien. Vamos a mover todos los miembros de tal manera que me quede lo siguiente.
esta diferencia de potencial y todo lo demás se va al otro lado. Ya. Aquí vamos a reemplazar valores directamente. 3 y 1. ¿Cuánto vale I1? Ya. El valor de I1 es 3 y. Ya. ¿Y cuánto vale IY? Vale 3.33333. O directamente su valor como fracción colocaremos. 3 por 140,42 avos. Sigo más. ¿Cuánto vale IN? Con IN nos hemos quedado a medias, ¿no? Pero IN vale todo esto de acá. 3 y menos 2. ¿Y cuánto vale? 140 sobre 42. Y bueno, menos 2 se queda como menos 2. Este sería el valor que tiene IN. Bueno, entonces aquí sería como una multiplicación por todo esto. Y finalmente el valor de menos 4. Menos 4 y. ¿Cuánto vale y aquí? Lo mismo, ¿no? 142, 140, 42 avos. Ya listo. ¿Alguien, por favor, que me lo pueda calcular toda esta expresión de acá? Espero sus respuestas y terminaríamos ya este problema de acá. Ya estaría resuelto hasta ahí. Esto es por si acaso. Esto es por. Me lo calculan, por favor, y me dicen cuánto sale. ¿A alguien más le sale 32,66? Compañero está preguntando, chicos, ¿cómo es? ¿Cuánto han sacado? Aquí por el chat al privado están diciendo igual, 32.66, ¿no? Ese fue el valor que sacaste, Jairo. Sí, sí, Auxi, ese fue el valor de 32,66. Bueno, ahí tendrían lo que es la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Si ven, se ha dado un poco de vuelta precisamente para hacer énfasis en esa parte. Pero esta es la respuesta correcta, justamente comprobada por el simulador. Pueden verificarlo. Ya tengo el voltaje Thevenin. Ahora me falta ya el voltaje, no, la corriente norte, ¿no? Ya tengo el inciso A. Me falta el equivalente norte. Así que para eso voy a proceder a hacer lo propio. Sí, es un poco largo, es moroso, la verdad, algunas veces. Y eso, ¿no? Notarán que aquí es un ejercicio en el que las mallas se nos han simplificado, pero aún así, el análisis tiene que ser riguroso siempre. Mucho cuidado por eso con las variables que definen a las fuentes. Es importante que respeten, ¿no? Como dice ahí el señor. Ya, corriente norte. La corriente norte siempre se saca más rápido. Notarán en el diagrama de bloques que solo tengo que hacer estos dos pasitos de acá. Más sencillo y más rápido se podría hacer. Vamos a cortar la reunión y se vuelven a unir, por favor, para terminar este problema.